Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, amigos. A esta hora les contamos que los prefectos y prefectas de las 23 provincias del país demandaron al gobierno que cancele la deuda de 536 millones de dólares. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, ente descentralizado que representa a todas las provincias de la nación, se reunió en Tena, capital de Napo, en la Amazonía de Ecuador. En la sesión, las autoridades analizaron las afectaciones que ocasiona la falta de pago por parte del Ejecutivo. Entre las consecuencias directas del no pago por parte del gobierno central está la ejecución de obras y servicios a la ciudadanía. En este sentido, el CONGOPE solicitó a las autoridades del Ministerio de Finanzas y del Banco de Desarrollo de Ecuador instalar reuniones urgentes para consensuar una hoja de ruta específica para el pago de esta deuda. Sobre este tema, precisamente, vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista. Le doy la más cordial bienvenida esta mañana a Ana María Larrea, quien es directora ejecutiva del CONGOPE. Ana María, muy buenos días, bienvenida. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belki. Qué alegría estar con ustedes. Un saludo grande a toda su audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana, Ana María, para conocer con un poco más de detalle la situación que ahora mismo mantienen los gobiernos autónomos provinciales por la falta de pago por parte del Ejecutivo de estos recursos que se mantienen en deuda. Decía yo en la presentación de esta entrevista 536 millones de dólares. ¿De cuántas provincias hablamos que se verían afectadas? Coméntenos. Todas las provincias del país están siendo afectadas por esta falta de transferencia de las asignaciones que por ley corresponden a los gobiernos provinciales. Estamos hablando de 23 prefecturas. Recordemos que Galápagos no tiene prefectura, sino un régimen especial. Las 23 prefecturas del Ecuador continental están sufriendo esta falta de transferencia de recursos por parte del gobierno central. Hay que decir que esta transferencia de recursos no es discrecional, es una obligación que tiene el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados. Son las asignaciones que por ley les corresponden. De los 536 millones de dólares que en este momento el gobierno central adeuda a las prefecturas, 160 millones corresponden al modelo de equidad territorial. El modelo de equidad territorial son las cuotas mensuales a través de las cuales las prefecturas pueden financiar la obra pública. Entonces, la falta de transferencia de estos dineros afecta directamente a la ciudadanía porque paraliza la obra pública y esto es muy grave. Ana María, ¿una deuda que se arrastra desde cuándo? Es una deuda que se arrastra ya desde hace muchos años. Estamos hablando desde el 2015, 2016. Pero lo que sí hay que señalar que el modelo de equidad territorial se ha pagado, se ha venido pagando puntualmente y que el primer gobierno que incumplió estos pagos fue el gobierno de Guillermo Lasso el año pasado. Y digamos el año pasado, en el 2023. El gobierno de Noboa heredó estas deudas que Lazo no las pudo cumplir y ha ido pagando, ha ido tratando de igualarse. Sin embargo, en el último trimestre volvió a caer en una deuda muy grande. Hay que decir que el modelo de equidad territorial del mes de noviembre de 2024 no ha sido pagado a todas las prefecturas, se pagó a algunas de ellas y 4 prefecturas no han recibido la cuota completa. Lamentablemente, estas prefecturas son las provincias más grandes y más pobladas del país. Entonces, Pichincha, Guayas, Manabí y Los Ríos no han recibido la cuota completa del 2024 de noviembre. Esto también causa mucho malestar porque hay un trato discriminado
hacia algunas provincias se les paga, a otras no, y considerando además que estamos en temporada de invierno en la costa, esto ocasiona muchísimo problema para las provincias de la costa que han visto que están enfrentando ahorita problemas climáticos graves. Ana María, este pago, al no ser discrecional como usted manifestaba, sino obligatorio, porque es lo que corresponde a cada provincia, ¿cómo es que seguimos año tras año hablando precisamente de esta deuda que mantiene el Estado con los gobiernos provinciales? Me pongo a pensar, por ejemplo, en qué pasa con aquellas provincias que por su población son mucho más pequeñas y que no tienen quizá el mismo nivel de ingresos que provincias más grandes como Guayas, como Azuay, como Manabí, eh, son las mayormente afectadas, diríamos. En este momento todas las provincias son afectadas. ¿Por qué? Porque no recibir la cuota del modelo de equidad territorial durante 3 meses es asfixiar totalmente a las provincias. No se puede cumplir con los pagos de combustible, con los pagos de proveedores, con los pagos de obra pública. No se puede cumplir con los pagos del personal. Entonces, la situación sin 3 meses de cuotas realmente es asfixiante para todos, las grandes, las pequeñas, todas las provincias se ven afectadas. Obviamente, hay provincias que pueden resistir un poquito más, pero ya 3 meses es demasiado. Es necesario anotar que hay una diferencia entre las prefecturas y los municipios. Por ley, los municipios tienen una serie de tasas y contribuciones que les permiten tener financiamiento propio. Uh -huh. Las prefecturas no cuentan con estos recursos y dependen totalmente del modelo de equidad territorial. Entonces, es igual que en un hogar. Pongámonos que en una familia el padre y la madre no reciben su sueldo 3 meses, ya no hay ahorros que alcancen. Y en este sentido, luego de la reunión que precisamente se mantuvo en estos días para abordar este tema, ¿cuáles son las acciones que se han definido para poder emprender en el afán de que el gobierno nacional honre estas deudas? Los prefectos adoptaron por unanimidad la resolución de exigir el pago inmediato de estas obligaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el modelo de equidad territorial, y pedir reuniones con el Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado, el Banco de Desarrollo del Ecuador, para poder llegar a un acuerdo sobre un cronograma de pagos. Esto se había pedido el día anterior a la renuncia del ministro de Finanzas. Y previo a esto que se decidió en esta reunión mantenida, ¿se han venido haciendo esfuerzos los meses anteriores precisamente para lograr un acercamiento con el Ejecutivo? Sí, con el ex ministro de Finanzas hemos tenido un buen diálogo. El año pasado, recordemos, en el mes de enero de 2024, llegamos a un acuerdo muy importante para el gobierno nacional porque las prefecturas aceptamos, haciendo un sacrificio enorme, recibir 227 millones de dólares en bonos del Estado. Uh Esto -huh, es deuda pública, uh -huh. es deuda interna. Entonces, en lugar de pagarle en efectivo, le entregan un papelito que puede hacerse efectivo después de algún tiempo. Uh -huh. Depende de las características de cada bono. Haciendo un sacrificio inmenso, las prefecturas accedimos a eso para disminuir la deuda histórica. Pero pasado todo este año, todo el año 2024, ahora estamos en los mismos niveles de deuda del año pasado. Entonces, no se resuelve estructuralmente una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y no se aplica la Constitución, porque la Constitución en su artículo 271 establece claramente que las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados debe ser oportuna,
automática, predecible y directa. Y lamentablemente esto no se cumple, no se hacen las transferencias automáticamente. El dinero de los gobiernos autónomos descentralizados no es dinero del gobierno nacional. No le compete al gobierno nacional decidir si le entrega o no le entrega, pero lamentablemente la variable de ajuste en el presupuesto público ha sido la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados. La prefecta Paola Pavón, quien lidera precisamente el CONGOPE, decía que desde octubre de 2023 los gobiernos provinciales no reciben recursos líquidos y lo dijo en su momento, esto en marzo de 2024. Vemos que la tónica un poco se mantiene y ahí yo quiero consultar a Ana María. Si como CONGOPE manejan alguna cifra, alguna estadística de cuánto afectó el no pago, la no transferencia de estos recursos en cuanto a la ejecución de obra pública, por ejemplo, en el 2024. Afectó muchísimo, querida Betsy. No tengo el dato exacto, pero lo que ocurrió es que las prefecturas tuvieron que los primeros meses contraer la inversión. No podían asumir nuevos compromisos de ejecución presupuestaria porque no tenían la certeza de que los recursos iban a llegar. Entonces, se detuvo la inversión pública durante el primer semestre del año pasado y una vez que Finanzas se puso al día en los pagos, se volvió a impulsar la obra pública, pero los procesos de contratación en el sector público toman varios meses, entonces esto hizo que se ralentice la inversión pública en el año 2024 y que la ejecución de la inversión sea menor a la esperada. Correcto, Ana María. En todo caso, seguimos a la expectativa de que este llamado que han hecho como CONGOPE pueda hacer eco, en este caso, en el Ejecutivo, en el Gobierno Nacional, para finalmente poder sentarse a la mesa y encontrar una solución para que se transfieran finalmente estos recursos, o al menos, creo que esa es la expectativa también, llegar a una suerte de acuerdo de pago. Así es, hacemos un llamado al nuevo ministro de Finanzas para que retomemos el diálogo y podamos llegar a un acuerdo de pago. Los gobiernos provinciales siempre entendemos la dura situación que vive el país y estamos dispuestos a colaborar, pero es necesario que también se cumpla con la Constitución y con la ley. Con eso me quedo, Ana María. Muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos. Gracias, Belsi. Ana María Larrea, directora ejecutiva del CONGOPE, en diálogo con 102.9 Noticias, primera emisión. 7 de la mañana, 58 minutos.